Libro cuarto. Los dobles fondos del obstáculo. 1. No es el único que tiene hambre. Cuando se despertó tuvo hambre. El mar se apaciguaba. Pero quedaba aún bastante agitación para que la partida inmediata fuese imposible. Además, el día estaba muy avanzado. Con el cargamento que llevaba la panza, para llegar a Guernesey a medianoche era preciso partir al amanecer. Aunque el hambre le apremiaba, Gilliatt empezó por desnudarse, único medio de poder entrar en calor. Su ropa estaba empapada por el chubasco. Pero el agua de lluvia había lavado la del mar, gracias a lo cual podía secarse. Gilliatt solo conservó el pantalón, que se lo levantó hasta las rodillas. Extendió y fijó a su alrededor con guijarros sobre las prominencias de las rocas su camisa, su chaquetón, su capote, sus polainas y la piel de carnero. Después pensó en comer. Gilliatt recurrió a su cuchillo, que tenía gran cuidado de afilar y mantener siempre en buen estado, y arrancó del granito algunas lapas de la misma especie próximamente que las del Mediterráneo. Ya se sabe que las lapas se comen crudas. Pero después de tantos, tan diversos y tan rudos trabajos, la pitanza era demasiado frugal. Ya no había galleta. En cuanto al agua, no le faltaba. Estaba más que provisto de ella, estaba inundado. Se aprovechó de la circunstancia de estar bajando la marea para registrar por entre las rocas buscando langostas. Tenía bastante terreno a su disposición para poder esperar buena caza. Pero no reflexionaba que ya no podía cocer nada. Si se hubiese tomado la molestia de acercarse a su almacén, lo hubiese hallado hundido por la lluvia. Su madera y su carbón estaban anegados, y de la provisión de estopa que le servía de yesca, no había una sola hebra que no estuviera mojada. No había, pues, ningún medio de encender fuego. Por lo demás, el fuelle estaba desorganizado. El tejadillo del fogón de la fragua estaba deshecho. El huracán había saqueado el laboratorio. Con los útiles que se habían salvado de la avería, Gilliatt podía, en rigor, trabajar como carpintero, pero de ningún modo como herrero. Pero Gilliatt, por el pronto, no se ocupaba de su taller. Arrastrado por el estómago, se arrojó sin más reflexión a la persecución de su merienda. Emprendió su persecución, no por el interior del escollo, sino por su parte exterior que era el lado opuesto de las rompientes. Allí era donde 10 semanas antes la Duranda había varado en los arrecifes. Para la caza que perseguía Gilliatt, el exterior del desfiladero era preferible a su interior. Los cangrejos tienen la costumbre de tomar el aire cuando ha bajado la marea, y también la de tomar el sol. Son unos seres disformes a quienes agrada el resplandor del mediodía, y es una cosa extraña su salida del agua en plena luz. Su aparición casi indigna. Cuando se les ve, con su torpe paso oblicuo, subir pesadamente, de uno a otro escalón, los picos inferiores de las rocas, como los peldaños de una escalera, fuerza es confesar que el océano tiene también asquerosas sabandijas. 2 meses hacía que de aquellas sabandijas vivía Gilliatt. Aquel día sin embargo los cangrejos y las langostas no parecían. La tempestad les había obligado a guarecerse en sus escondrijos y no se habían aún tranquilizado. Tenía Gilliatt en la mano su navaja abierta y arrancaba de cuando en cuando algún molusco debajo de la ova. Iba andando y comiendo. No debía estar lejos del punto en que Sieur Clubin se había perdido. Mientras Gilliatt tomaba el partido de contentarse con unos cuantos equinos y erizos de mar, sintió bajo sus pies una impresión extraña. Un gran cangrejo, espantado por su aproximación, acababa de saltar al agua y no se hundió lo suficiente para que Gilliatt le perdiese de vista. Gilliatt se echó a correr detrás del crustáceo por el basamento del escollo. El cangrejo huía. De pronto Gilliatt le perdió de vista. El cangrejo acababa de meterse en alguna grieta debajo de la roca. Gilliatt se agarró a las partes salientes y estiró el cuello, para ver debajo de los desplomos. En efecto, allí había una fragosidad, donde debía haberse refugiado el cangrejo. Aquello era algo más que una grieta. Era una especie de pórtico. El mar entraba por debajo del pórtico, pero no era allí profundo. Se veía el fondo cubierto de guijarros. Aquellos guijarros eran verdosos y estaban tapizados de conservas, lo que indicaba que no quedaban nunca en seco. Parecían cabezas de niños con cabellos verdes. Gilliatt se puso la navaja entre dientes, agarrándose con los pies y con las manos bajo el agua desde lo alto del escarpe. El agua le llegaba casi a los hombros. Penetró por debajo del pórtico.
Se halló en un corredor sin tipo ni carácter especial, con un esbozo de bóveda ojiva encima de su cabeza. Las paredes eran lisas y bruñidas. No veía al cangrejo. Hacia pie. Avanzaba en un decrecimiento de día. Empezaba a no distinguir nada. A los 15 pasos, no había ya encima de él bóveda alguna. Estaba fuera del corredor. Allí había más espacio, y por consiguiente más luz. Por otra parte, sus pupilas se habían dilatado, y así es que veía bastante claro. Tuvo una sorpresa. Acababa de entrar en aquella extraña cueva visitada por él un mes antes. Solo que había entrado en ella por el mar. Acababa de pasar por aquel arco que había visto anegado, y que en ciertas mareas bajas era practicable. Sus ojos se iban acostumbrando. Veía cada vez mejor. Estaba atónito. Había vuelto a encontrar aquel extraordinario palacio de la sombra, aquella bóveda, aquellos pilares, aquellas púrpuras, aquella vegetación de pedrería, y en el fondo aquella cripta, casi santuario, y aquella piedra, casi altar. Se cuidaba poco de estos pormenores, pero tenía en la memoria el conjunto, y volvía a verlo. Volvía a tener en su presencia, a cierta altura en el escarpe, la cueva en la cual había penetrado otra vez, y que desde el punto en que ahora se hallaba parecía inaccesible. Volvía a ver junto al arco ojival aquellas grutas bajas y oscuras, especie de cuevas en la cueva, que ya había observado de lejos. Se hallaba cerca de ellas. La que tenía más próxima había quedado en seco y era fácilmente accesible. Más cerca aún de aquel hundimiento notó, encima del nivel del agua, al alcance de su mano, una hendidura horizontal en el granito. Allí estaba probablemente el cangrejo. Metió en ella el puño tan adentro como le fue posible, y empezó a buscar palpando por el tenebroso agujero. Sintió de pronto que le asían del brazo. Lo que sintió en aquel momento fue un horror indescriptible. Cierta cosa que era delgada, áspera, chata, helada, viscosa y viviente acababa de enroscarse en la sombra alrededor de su brazo desnudo. Aquella cosa le subió hasta el pecho. Era la presión de una correa y la vuelta de una barrena. En menos de un segundo una espiral desconocida le había invadido la muñeca y el codo y le tocaba el hombro. La punta escarbaba su sobaco. Gilliatt se echó hacia atrás, pero apenas pudo moverse. Estaba como clavado. Cogió con su mano izquierda, que había quedado libre, la navaja que tenía entre los dientes, y se apuntaló contra el peñasco con un esfuerzo desesperado para sacar su brazo derecho. No consiguió más que irritar, si así puede decirse, aquella ligadura viva, que se cerró con más fuerza. Era elástica como el cuero, sólida como el acero, fría como la noche. Una segunda correa, estrecha y aguda, salió de la hendidura de la roca. Era como una lengua que sale de una boca. Lamió espantosamente la cintura desnuda de Gilliatt, y prolongándose de pronto, desmesurada y sutil, se aplicó a su tegumento y le rodeó todo el cuerpo. Al mismo tiempo, una angustia inaudita, con nada comparable, henchía los crispados músculos de Gilliatt, que sentía en su cutis surcos redondos horribles. Le parecía que innumerables labios, pegados a su carne, intentaban beber su sangre. Una tercera correa ondeó fuera de la roca, tentó a Gilliatt, y le flageló los lomos como un rebenque. Y se fijó en ellos. La angustia, llegada a su paroxismo, es muda. Gilliatt no lanzó ni un solo grito. Había allí bastante luz para que pudiese ver las repugnantes formas a él aplicadas. Una cuarta ligadura, rápida como una flecha, se ciñó alrededor de su vientre. Era imposible cortar ni arrancar aquellas correas pegajosas que se adherían estrechamente al cuerpo de Gilliatt por infinidad de puntos. Cada uno de estos puntos era un foco de espantoso y extraño dolor. Era un dolor parecido al que experimentaría el que se sintiese tragado a la vez por un gran número de bocas demasiado pequeñas. Una quinta prolongación brotó del agujero. Se sobrepuso a las otras y se replegó sobre el diafragma de Gilliatt. La compresión, uniéndose a la ansiedad, permitía apenas a Gilliatt respirar. Aquellas correas, que terminaban en punta, iban ensanchándose como hojas de espada a medida que se acercan a la empuñadura. Las 5 partían evidentemente del mismo centro. Andaban y trepaban por el cuerpo de Gilliatt, el cual sentía mudar de sitio aquellas presiones que le parecían oscuras. De pronto, por debajo de la grieta salió una ancha viscosidad redonda y chata. Era el centro. Las 5 correas arrancaban de él como arrancan de su eje los rayos de una rueda,
y en el lado opuesto de aquel disco inmundo se distinguía la raíz de otros 3 palpos o tentáculos que habían quedado en el agujero de la roca. En medio de aquella viscosidad había 2 ojos que miraban. Aquellos ojos veían a Gilliatt. Gilliatt vio que se las había con un pulpo. 2. El monstruo. Para creer en el pulpo, es menester haberle visto. Comparadas con el pulpo, las antiguas hidras mueven a risa. Momentos hay en que nos sentimos inclinados a pensar que lo más vago de nuestros sueños se encuentra en lo posible imanes que atraen sus lineamientos, y de esas oscuras fijaciones del sueño salen verdaderos seres. El desconocido dispone del prodigio, y se sirve de él para componer el monstruo. Orfeo, Homero y Hesiodo no han podido crear más que la quimera. Dios ha hecho el pulpo. Cuando Dios quiere, sobresale en lo execrable. El porqué de esa voluntad es el espanto del pensador religioso. Estando admitidos todos los ideales, si el terror es un objeto, el pulpo es una obra maestra. La ballena tiene la enormidad, el pulpo es pequeño. El hipopótamo tiene una corteza, el pulpo carece de armadura. La jararaca tiene un silbido, el pulpo es mudo. El rinoceronte tiene un cuerno, el pulpo no tiene cuerno alguno. El alacrán tiene un dardo, el pulpo no tiene dardo. El butús tiene tenazas, el pulpo no tiene tenazas. El aluato tiene una cola que ase, el pulpo no tiene cola. El tiburón tiene aletas cortantes, el pulpo no tiene aletas. El murciélago vampiro tiene en las alas uñas, el pulpo no tiene alas. El erizo tiene espinas, el pulpo no tiene espinas. El pez espada tiene un estoque, el pulpo no tiene estoque. El torpedo tiene un rayo, el pulpo no tiene efluvio alguno. El escuerzo tiene un virus, el pulpo no tiene virus. El león tiene zarpas, el pulpo no tiene zarpas. El águila tiene un pico, el pulpo no tiene pico. El cocodrilo tiene una boca armada de dientes, el pulpo no tiene dientes. El pulpo no tiene masa muscular, ni grito amenazador, ni coraza, ni cuerno, ni dardo, ni tenazas, ni cola asidora o contundente, ni aletas cortantes, ni alas con uñas, ni espinas, ni espada, ni descarga eléctrica, ni virus, ni veneno, ni garras, ni pico, ni dientes. Y el pulpo es sin embargo el más formidablemente armado de todos los animales. ¿Qué es pues el pulpo? Es la ventosa. En los escollos de alta mar, allí donde el agua ostenta y oculta todos sus esplendores, en los huecos de las rocas no visitadas, en las cuevas desconocidas en que abundan las vegetaciones, los crustáceos y las almejas, bajo las profundas portadas del océano, el nadador que, seducido por los encantos de la perspectiva, se aventura demasiado, se expone a un terrible encuentro. Si alguna vez tenéis próximo un encuentro semejante, no seáis curiosos, y huid pronto. La entrada en ciertos parajes deslumbra, pero llena de terror la salida. He aquí lo que es este encuentro, siempre posible en las rocas de alta mar. Una forma cenicienta oscila en el agua, gruesa como el brazo, y que tiene de longitud una media vara. Es un arambel, un andrajo, que se asemeja a un paraguas cerrado que no tiene mango. Avanza poco a poco. De repente se abre, y 8 rayos como los de una rueda se extienden rudamente alrededor de una cara que tiene 2 ojos. Aquellos rayos viven. Hay cierta fosforescencia en su movimiento ondulatorio. Es una especie de rueda. Desplegada tiene 4 o 5 pies de diámetro. Expansión espantosa. Aquella cosa se arroja sobre su víctima. La hidra lanza el arpón al hombre. La bestia inmunda se aplica a su presa, la cubre y la ata con sus largas correas. Por debajo es amarillenta, por encima es de color de tierra. Ningún pintor sería capaz de copiar su inexplicable matiz de polvo. Diríase que es un animal formado de ceniza que vive en el agua. Es una araña por su forma y un camaleón por su colorido. Cuando se irrita, se vuelve violáceo. Y, cosa espantosa, es blando. Sus nudos estrangulan. Su contacto paraliza. Tiene un aspecto de escorbuto y de gangrena. Es una enfermedad que se ha hecho monstruo. Es inarrancable, se adhiere estrechamente a su presa. ¿Cómo? Por el vacío. Las 8 antenas, anchas en su origen, se van adelgazando, afilando, y terminan en agujas. Debajo de cada una de ellas se prolongan paralelamente 2 filas de pústulas decrecientes, las gruesas junto a la cabeza, las pequeñas en la punta. Cada fila tiene 25. De suerte que se cuentan por cada antena 50 pústulas,
y el animal todo entero tiene 400. Cada pústula es una ventosa. Dichas ventosas son cartílagos cilíndricos córneos, lívidos. En la especie mayor van disminuyendo de diámetro desde el de un peso duro al de una lenteja, y salen del animal y entran en él. Pueden hundirse en la presa más de 1 pulgada. Es un aparato de succión que tiene toda la delicadeza de un teclado de órgano. Se prolonga, y luego se contrae. Obedece a la menor intención del animal. La sensibilidad más exquisita no iguala a la contractilidad de aquellas ventosas, siempre proporcionada a los movimientos interiores del animal y a los incidentes exteriores. Aquel dragón es una sensitiva. Tal es el monstruo que los marinos llaman pulpo, que la ciencia llama cefalópodo, y que la leyenda llama araken. Los marineros ingleses lo llaman the bitfish, el pez diablo. Le llaman también bloodsucker, chupador de sangre. En las Islas de la Mancha se le llama la pieuvre. Es muy raro en Guernesey, muy pequeño en Jersey, muy grande y bastante frecuente en Serc. Una estampa de la edición de Buffon por Somsini representa un cefalópodo sujetando una fragata. Dionisio Montfort opina que el pulpo de las grandes latitudes tiene en efecto suficiente fuerza para echar a pique un buque. Boris Saint-Vincent lo niega, pero afirma que en nuestras regiones el pulpo ataca al hombre. Id a Serc, y cerca de Breakeau os enseñarán el hueco de roca en que algunos años atrás un pulpo acometió, cogió y ahogó a un pescador de cangrejos. Se engañan Paron y Lamarck cuando dudan que el pulpo pueda nadar, careciendo de aletas natatorias. El que estas líneas escribe ha visto con sus propios ojos en Serc, en la cueva llamada Los Botiques, un pulpo persiguiendo a nado a un hombre que se estaba bañando. El pulpo fue muerto, y se vio al medirle que tenía 4 pies ingleses de envergadura y se pudieron contar sus 400 chupadores, que el animal al agonizar echaba fuera de sí convulsivamente. Según Dionisio Montfort, uno de esos observadores cuya intuición a alta dosis hace bajar o subir hasta la magia, ¿el pulpo tiene casi pasiones de hombre? El pulpo odia. En efecto, en lo absoluto, ser disforme es odiar. Lo feo se debate bajo una necesidad de eliminación que le vuelve hostil. El pulpo nadando permanece, si así puede decirse, en la vaina. Nada con todos sus pliegues cerrados. Representémonos una manga cosida con un puño dentro. Este puño, que es la cabeza, empuja el líquido y avanza con un vago movimiento ondulatorio. Sus 2 ojos, aunque grandes, se distinguen poco por ser del color del agua. El pulpo, cuando está cazando a un acecho, se oculta, se achica, se condensa, se reduce a la más simple expresión. Se confunde con la penumbra. Tiene el aspecto de un pliegue de la ola. A todos se parece, menos a un ser viviente. El pulpo es el hipócrita. No se fija en él la atención, y de pronto, cuando menos se piensa, se abre. Una viscosidad que tiene una voluntad. ¿Puede haber cosa más espantosa? Un moco petrificado por el odio. En el más bello azul del agua limpia se levanta esta repugnante voraz estrella del mar. El pulpo no tiene avance previsto, lo que es terrible. Casi siempre el nadador que le ve ya está cogido por él. Por la noche, sin embargo, particularmente en la estación del celo, el pulpo es fosforescente. Es un espantajo que tiene también sus amores. Aguarda el himeneo. Se hace bello, se compone, se ilumina, y desde lo alto de alguna roca se le puede ver debajo en las profundas tinieblas dilatándose en una irradiación pálida. Sol espectro. El pulpo nada, y también anda. Es algo pez, lo que no impide que sea algo reptil. Se arrastra en el fondo del mar. Utiliza para andar sus 8 patas. Trepa a la manera de la oruga. No tiene huesos, no tiene sangre, no tiene carne. Está hueco. No tiene nada dentro. Es un pellejo. Se pueden volver de dentro a fuera sus 8 tentáculos como los dedos de un guante. Tiene un solo orificio, en el centro de sus rayos. ¿Este orificio es el ano? ¿Es la boca? Es las 2 cosas. La misma abertura ejerce las 2 funciones. La entrada es la salida. El animal todo entero es frío. Zoófitos hay en el Mediterráneo bien repugnantes. Es un odioso contacto el de una gelatina animada que se pega al nadador, el cual hunde en ella las manos, hinca en ella las uñas, y la destroza sin matarla, la arranca sin quitarla, especie de ser glutinoso y tenaz que se escurre entre los dedos. Pero no hay repugnancia comparable a la que inspira la súbita aparición del pulpo. Medusa servida por 8 serpientes. No,
No hay sobresalto semejante al que produce la constricción del cefalópodo. El cefalópodo es la máquina neumática que atrae. El hombre que tiene que vérselas con el cefalópodo lucha con el vacío con patas. Ni zarpadas, ni dentelladas. Todo se reduce a una escarificación indecible. Un mordisco es temible, pero no tanto como una succión. La garra es nada comparada con la ventosa. La garra es la fiera que entra en la carne del hombre. La ventosa es el hombre mismo que entra en la fiera. Los músculos de la víctima se hinchan, sus fibras se retuercen, su tegumento estalla bajo una pesadumbre inmunda, la sangre brota y se mezcla horriblemente con la linfa del molusco. La fiera se sobrepone a su presa por 1000 bocas infames. La hidra se incorpora con el hombre, y el hombre se amalgama con la hidra. La hidra y el hombre no forman más que un solo ser. Es una pesadilla horrible. El tigre no puede hacer más que devorarnos. El pulpo. ¡Qué horror! Nos aspira. Atrae al hombre y se lo asimila, y el hombre atado, pegado, impotente, se siente poco a poco vaciado todo él en aquel espantoso saco, que es un monstruo. Más allá de una cosa tan terrible como es el ser comido vivo, hay otra que no puede expresarse, cuál es la de ser bebido vivo. La ciencia empieza negando tan extraños animales, siguiendo su costumbre de excesiva prudencia hasta en presencia de los hechos. Después se decide a estudiarlos, y los diseca, los clasifica, los incluye en catálogos, los pone un rótulo, se procura de ellos ejemplares, los expone bajo fanal en los museos, los califica de moluscos, invertebrados, radiados. Comprueba sus aproximaciones, un poco más allá de los camaleones, un poco más acá de las jibias. Encuentra que aquellas hidras del agua salada tienen un análogo en el agua dulce, el argironacto. Los divide en especie mayor, mediana, menor. Admite con menos repugnancia la especie menor que la mayor, siguiendo la tendencia de la ciencia, que en todas las regiones es más espontáneamente microscópica que telescópica. Examina su construcción y les llama cefalópodos, cuenta sus antenas y les llama octópodos. Y nada más. Pero donde la ciencia les deja, la filosofía les coge. La filosofía estudia a su vez estos seres. Va menos lejos y más lejos que la ciencia. No los diseca, los medita. Donde ha trabajado el escalpelo, introduce la hipótesis. Busca la causa final, profundo tormento del pensador. Los pulpos son criaturas que le inquietan respecto del Creador. Son las sorpresas disformes, los aguafiestas del contemplador, que se vuelve loco al comprobar su existencia. Los pulpos son las formas queridas del mal. ¿Qué hacer en presencia de aquellos blasfemos de la creación contra la creación misma? ¿Qué partido tomar? El posible es una matriz formidable. El misterio se concreta en monstruos. Trozos de sombra salen de una roca, la inmanencia, se rasgan, se destacan, ruedan, flotan, se condensan, toman prestado de la negrura y enormidad del ambiente, experimentan polarizaciones desconocidas, adquieren vida, se componen no sé qué forma con la oscuridad y no sé qué alma con el miasma, y se van, siendo aún larvas, por en medio de la vitalidad. Son como las tinieblas que se hacen bestias. ¿Por qué? ¿De qué sirve eso? Vuelta a la cuestión eterna. Los pulpos tienen tanto de fantasmas como de monstruos. Están probados y son improbables. Ser es su hecho, no ser sería su derecho. Son los anfibios de la muerte. Su inverosimilitud complica su existencia. Tocan la frontera humana y pueblan el límite quimérico. Negáis el vampiro y se os aparece el pulpo. Su hormigueo es una certidumbre que desconcierta nuestra seguridad. El optimismo, que es sin embargo lo verdadero, se desconcierta delante de ellos. Se hallan en la extremidad visible de los círculos negros, señalan la transición de nuestra realidad a otra. Parece que pertenecen a aquel comienzo de seres terribles que el soñador entrevé confusamente por la carrera de la noche. Semejantes prolongaciones de monstruos, primero dentro de lo invisible y después dentro de lo posible, han sido sospechadas, percibidas tal vez, por el éxtasis severo y la mirada fija de los magos y de los filósofos. De ahí entre los profanos la conjetura de un infierno. El demonio es el tigre de lo invisible. La bestia montesa de las almas ha sido denunciada al género humano por dos inspirados, uno que se llama Juan y otro que se llama Dante. Sin efecto los círculos de la sombra continúan indefinidamente, si después de un eslabón hay otro, si esta grabación persiste en progresión ilimitada, si esta cadena, de la cual nosotros hemos resuelto dudar, existe, es cierto que el pulpo en una extremidad prueba, que está Satanás en la otra.
Es cierto que el malvado en un extremo prueba que está la maldad en el otro. Toda mala bestia, como toda inteligencia perversa, es una esfinge. Esfinge terrible que propone el enigma terrible, el enigma del mal. Esta perfección del mal es la que ha hecho inclinar algunas veces a grandes pensadores hacia la creencia en el Dios doble, hacia el temible bifrente de los maniqueos. Un tapiz de seda chino, robado en el palacio del emperador de la China durante la última guerra, representa al tiburón comiéndose al cocodrilo comiéndose la serpiente, a la serpiente comiéndose al águila comiéndose la golondrina, a la golondrina comiéndose la oruga. Toda la naturaleza que tenemos delante de los ojos es comedora y comida. Las presas se muerden unas a otras. Sin embargo, hay sabios que son también filósofos, y por consiguiente benévolos para la creación, que hallan o quieren hallar la explicación satisfactoria. El objeto final deslumbra, entre otros, a Bonnet de Ginebra, al misterioso espíritu exacto que se dio por rival a Buffon, como más adelante se dio a Geoffroy Saint-Hilaire por rival a Cuvier. La explicación sería la siguiente: la muerte en todas partes exige el enterramiento en todas partes. Los voraces son sepultureros. Todos los seres entran unos en otros. Podredumbre es nutrición. Limpieza espantosa del globo. El hombre, carnicero, es también un enterrador. Nuestra vida está formada de muerte. Tal es la ley aterradora. Nosotros somos sepulcros. En nuestro mundo crepuscular, esta fatalidad del orden produce monstruos. Diréis: ¿y por qué? Helo aquí. ¿No hay otra explicación? ¿No tiene la pregunta otra respuesta? Pero entonces, ¿por qué no otro orden? La cuestión renace. Vivamos, sea lo que quiera. Pero procuremos que la muerte sea para nosotros progreso. Aspiremos a mundos menos tenebrosos. Sigamos a la conciencia que a ellos nos guía. Y no lo olvidemos jamás, lo bueno no se encuentra sino por medio de lo mejor. 3. Otra forma de combate en el abismo. Tal era el ser al cual hacía algunos instantes que Gilliatt pertenecía. Aquel monstruo era el habitante de aquella gruta. Era el espantoso genio del lugar, especie de sombrío demonio del agua. Todas aquellas magnificencias tenían por centro el horror. Un mes antes, el día en que Gilliatt penetró en la gruta por primera vez, lo enorme tenía un contorno entrevisto por él en los pliegues del agua secreta, y el contorno era el pulpo. El pulpo estaba allí en su casa. Cuando Gilliatt, entrando por segunda vez en la cueva persiguiendo al cangrejo, había percibido la grieta donde creía que se había refugiado el crustáceo, en la grieta se hallaba el pulpo en acecho. ¿Hay quien no se haya hecho cargo de lo que es un acecho? Un pájaro no se atrevería a empollar, un pollo no se atrevería a salir del huevo, una flor no se atrevería a abrirse, un pecho no se atrevería a criar, un corazón no se atrevería a amar, un espíritu no se atrevería a tender su vuelo, si pensase en las paciencias siniestras emboscadas en el abismo. Gilliatt había metido su brazo en el agujero, y el pulpo le había atrapado. Le tenía sujeto. Gilliatt era la mosca de aquella araña. Estaba metido en el agua hasta la cintura, con los pies crispados en la redondez de guijarros resbaladizos, con el brazo derecho apretado y amarrado por las enroscaduras de las correas del pulpo, y con la espalda desapareciendo casi bajo los repliegues y cruzamientos de aquel vendaje horrible. De los 8 brazos del pulpo, 3 estaban adheridos a la roca y 5 a Gilliatt. De esta manera el monstruo, aferrado por un lado al granito y por el otro al hombre, tenía a Gilliatt encadenado en la roca. Gilliatt tenía sobre sí 250 pulpos. Complicación de angustia y de tedio. Estar encerrado en un puño desmedido cuyos dedos elásticos, de cerca de 1 metro de longitud, están interiormente llenos de pústulas vivientes que escarban la carne. Lo hemos dicho, no hay medio de arrancarse del poder del pulpo, el cual liga con tanta más violencia cuanto mayores son los esfuerzos que se hacen para librarse de él. Aprieta cada vez más. Su esfuerzo crece a proporción uno del de su presa. Más sacudimiento produce más contrición. Gilliatt no tenía más que un recurso, su navaja. No tenía libre más que la mano izquierda, pero ya sabemos que se servía de ella poderosamente. De él se hubiera podido decir que tenía 2 manos derechas. En la mano izquierda tenía abierta su navaja. No se cortan las antenas del pulpo. Están formadas de un tejido inextricable que resbala bajo la hoja, y además están de tal manera hincadas en la carne del hombre,
que es imposible cortarlas sin que se lastime la parte a que se adhieren. El pulpo es formidable, y sin embargo hay una manera de vencerle muy conocida de los pescadores de cerca. No lo ignora nadie que los haya visto ejecutar en el mar ciertos movimientos rápidos. Las marsoplas están también en el secreto del procedimiento, pues tienen un modo de morder a los pulpos y a todos los individuos de su especie, que les corta la cabeza. De ahí proceden todos esos calamares, gubias y pulpos que se encuentran en alta mar decapitados. El pulpo no tiene en efecto más parte vulnerable que la cabeza. Gilliatt no lo ignoraba. No había visto jamás un pulpo de tan grandes dimensiones, y así es que de pronto le sorprendió el encuentro. Otro se hubiera turbado. Para acabar con el pulpo como para acabar con el toro hay un momento de que es preciso aprovecharse. Este momento es aquel en que el toro humilla la cerviz y el pulpo adelanta la cabeza. Es un instante rápido. El que lo desperdicia está perdido. Cuanto acabamos de decir no había durado más que algunos minutos. Gilliatt sin embargo sentía aumentarse la absorción de las 250 ventosas. El pulpo es traidor. Lo primero que procura es atontar su presa. Lo primero que hace es agarrar, y luego aguarda cuanto puede. Gilliatt tenía su navaja. Las succiones aumentaban. Miraba al pulpo que le miraba a él. De repente el animal destacó de la roca su sexta antena, y dirigiéndola hacia Gilliatt, procuró cogerle el brazo izquierdo. Al mismo tiempo adelantó rápidamente la cabeza. Un momento más, y su boca ano se aplicaba al pecho de Gilliatt. Gilliatt, sangrado en un costado, y con los dos brazos agarrados era hombre muerto. Pero Gilliatt vigilaba. Acechado acechaba. Evitó la antena, y en el momento de ir el animal a morder su pecho, su mano armada cayó sobre el monstruo. Hubo dos convulsiones en sentido inverso, la del pulpo y la de Gilliatt. Fue la lucha de dos relámpagos. Gilliatt hundió la punta de su cuchillo en la viscosidad viviente, y con un movimiento giratorio semejante a la torsión de un latigazo, describiendo un círculo alrededor de los dos ojos, arrancó la cabeza como se arranca un diente. Quedó todo concluido. El animal cayó. Pareció un vendaje que se desprende. Destruida la bomba aspirante, se deshizo el vacío. Las 400 ventosas soltaron a la vez la roca y el hombre. Aquel pingajo se fue al fondo del agua. Gilliatt, jadeando aún por la fatiga del combate, pudo percibir sobre los guijarros dos montones gelatinosos informes, la cabeza a un lado, y al otro lo demás. Decimos lo demás, porque no se puede decir el cuerpo. No obstante, Gilliatt, temiendo alguna reincidencia convulsiva de la agonía, se puso fuera del alcance de los tentáculos. Pero el monstruo estaba bien muerto. Gilliatt cerró su navaja. 4. Nada se oculta y nada se pierde. Era ya tiempo de que matase al pulpo. Gilliatt estaba casi ahogado. Su brazo derecho y su espalda se presentaban amoratados. En ellos se esbozaban más de 200 tumores, y de algunos brotaba sangre. El remedio para curar tantas lesiones era el agua salada. Gilliatt se sumergió en ella. Al mismo tiempo se restregaba con la palma de la mano, bajo cuyas fricciones las abolladuras desaparecían. Retrocediendo y hundiéndose más en el agua, se halló, sin apercibirse de ello, cerca de la especie de tumba, ya notada por él, que había junto a la grieta de que había salido el formidable pulpo. La tumba se prolongaba oblicuamente, y quedaba en seco, bajo las grandes paredes de la cueva. Los guijarros que se habían allí acumulado habían levantado el fondo encima del nivel de las mareas ordinarias. Aquella escabrosidad era un arco de bóveda rebajado de medio punto, por el cual podía entrar un hombre agachándose. La claridad verde de la gruta submarina penetraba en la especie de tumba, y la alumbraba débilmente. Sucedió que, mientras friccionaba apresuradamente su entumecido cutis, Gilliatt levantó maquinalmente la cabeza. Su mirada se abismó en la tumba. Sintió Gilliatt un estremecimiento. Le pareció ver en la sombra, en el fondo de aquel agujero, una especie de cara que reía. Gilliatt ignoraba la palabra alucinamiento, pero conocía el hecho. Los misteriosos encuentros con lo inverosímil, que para salir del paso llamamos alucinamientos, están en la naturaleza. Ilusiones o realidades, pasan visiones que el que allí se encuentra las percibe. Gilliatt, como hemos dicho, era un soñador. Tenía la grandeza de hallarse alguna vez alucinado como un creyente fanático. No se puede ser impunemente el soñador de los lugares solitarios. Creyó, hombre nocturno como era,
en uno de aquellos espejismos de que más de una vez había experimentado el asombro. La escabrosidad figuraba con bastante exactitud un horno de cal. Era una especie de nicho bajo de forma de asa de cesto, cuyos arcos aviejados iban estrechándose hasta la extremidad de la cripta, donde el piso de guijarros y la bóveda de roca se juntaban, terminando en un callejón sin salida. Entró allí, e inclinando la frente, se dirigió hacia el objeto que había en el fondo. Algo en efecto reía. Era una cabeza de muerto. Y había más que la cabeza, había el esqueleto. Un esqueleto humano estaba echado en aquella tumba. Gilliatt echó alrededor una mirada. Estaba cercado de innumerables cangrejos. Ninguno de ellos se movía, y ofrecían el aspecto que ofrecería un hormiguero muerto. Estaban todos inertes. Estaban todos vacíos. Sus grupos, sembrados sin concierto, formaban en el pavimento de guijarros de la cueva constelaciones deformes. Gilliatt, con la mirada fija en otra parte, había andado por encima de ellos sin notarlos. En el extremo de la cripta a que Gilliatt había llegado, la muchedumbre de cangrejos era más considerable. Aquello era un erizamiento inmóvil de antenas, patas y mandíbulas. Tenazas abiertas se sostenían rectas y no se cerraban nunca. Las cajas óseas no se movían bajo su corteza de espinas. Algunas, vueltas al revés, ostentaban su hueco lívido. Aquel baturrillo parecía un tropel de sitiadores y ofrecía el aspecto de una maleza. Debajo de aquel montón se hallaba el esqueleto. Se percibían, en medio del revoltijo de tentáculos y conchas, el cráneo con sus estrías, las vértebras, los fémures, las tibias, los largos dedos nudosos con sus correspondientes uñas. La caja del pecho estaba llena de cangrejos. Allí había latido un corazón cualquiera. Musgos marinos tapizaban las cuevas de los ojos. Las lapas habían dejado su baba en las fosas nasales. Por lo demás, no había en aquel rincón de roca ni fucos, ni hierbas, ni un soplo de aire. Ningún movimiento. Los dientes parecían reírse. Y lo que más inquietaba de esta risa era la imitación que de ella hacía la calavera. Aquel maravilloso palacio del abismo, recamado e incrustado de todas las pedrerías del mar, se revelaba por fin y divulgaba su secreto. Era una guarida habitada por un pulpo. Era una tumba en que yacía un hombre. La inmovilidad espectral del esqueleto y de los animaluchos oscilaba vagamente, a causa de la reverberación de las aguas subterráneas que temblaban bajo aquella petrificación. Los cangrejos, inmunda turba, acababan al parecer de saciar su apetito. Parecía que aquellas cáscaras y conchas se comían aquella osamenta. Nada tan extraño como aquellos gusanos muertos sobre aquella presa muerta. Sombrías continuaciones de la muerte. Gilliatt se hallaba en el comedor del pulpo. Visión lúgubre, en que se dejaba coger en furaga del horror profundo de las cosas. Los cangrejos se habían comido el hombre, y el pulpo se había comido los cangrejos. No había junto al cadáver ningún resto de vestido. Sin duda el hombre a que pertenecía había sido cogido desnudo. Gilliatt, atento y escudriñador, empezó a quitar los cangrejos de encima del hombre. ¿Quién era aquel hombre? El cadáver estaba admirablemente disecado. Hubiérase dicho que era una preparación anatómica. La carne toda estaba eliminada, no quedaba ni un músculo, ni faltaba un solo hueso. Si Gilliatt hubiese sido del oficio, habría podido convencerse. Los periosteos descubiertos eran blancos, limpios y como bruñidos. Sin algunas manchas verdes de conservas diseminadas por distintos puntos, hubiera el esqueleto sido de marfil. Los tabiques cartilaginosos estaban delicadamente adelgazados y conservados. La tumba forma joyerías siniestras. El cadáver estaba como enterrado debajo de los cangrejos muertos. Gilliatt le desenterraba. Se inclinó de repente. Acababa de distinguir alrededor de la columna vertebral una especie de cinto. Era un cinturón de cuero que había evidentemente estado sujeto con hebilla encima del vientre del hombre antes que muriese. El cuero estaba enmohecido. La hebilla estaba cubierta de orín. Gilliatt tiró del cinturón. Las vértebras resistieron, y tuvo que romperlo para sacarlo. Estaba intacto. Empezaba a formarse en él una corteza de mariscos. Lo palpó, y percibió en el interior un objeto duro y de forma cuadrada. No había que pensar en deshacer la hebilla. Cortó el cuero con su navaja. El cinturón contenía una cajita de hierro y algunas monedas de oro. Gilliatt contó hasta 20 guineas. La cajita de hierro era una caja de tabaco de marinero,
que se abría por medio de un resorte. Estaba muy enmohecida y muy cerrada. El resorte, completamente oxidado, no tenía juego. La navaja volvió a sacar a Gilliatt de apuros. Con la punta de la hoja hizo saltar la tapa de la caja. La caja se abrió. No había dentro más que papel. Un legajito de hojas muy delgadas y bien dobladas tapizaba el fondo de la caja. Las hojas estaban húmedas, pero no deterioradas. La caja herméticamente cerrada las había preservado. Gilliatt las examinó. Eran billetes de banco de 1000 libras esterlinas cada uno, que formaban juntos 75.000 francos. Gilliatt los volvió a doblar y a meter en la caja, en la cual quedó aún espacio suficiente para colocar también las 20 guineas, y la cerró lo mejor que pudo. Empezó a examinar el cinto. El cuero, que se conocía haber sido barnizado exteriormente, estaba sin barnizar en su interior. En este fondo tosco y amarillo había trazados algunos caracteres con tinta negra indeleble. Gilliatt descifró las letras y leyó: Sieur Clubin. 5. En el intervalo que separa 6 pulgadas de 2 pies hay donde alojar a la muerte. Gilliatt volvió a meter la caja en el cinto, y metió el cinto en el bolsillo de su pantalón. Dejó el esqueleto a los cangrejos, con el pulpo muerto a su lado. Mientras Gilliatt estaba entretenido con el pulpo y con el esqueleto, el flujo creciente había inundado el corredor por donde había entrado. Gilliatt no pudo subir sino buzando por debajo del arco, lo que hizo sin trabajo alguno, pues conocía la salida, y era maestro en la gimnasia del mar. Se entrevé el drama que se había representado allí 10 semanas antes. Un monstruo había cogido a otro. El pulpo había cogido a Clubin. Se había efectuado, en la sombra inexorable, lo que casi podríamos llamar el encuentro de las hipocresías. Había habido, en el fondo del abismo, un abordaje entre dos existencias formadas de expectativa y de tinieblas, y una de ellas, que era la bestia, había ejecutado a la otra que era el alma. Siniestras justicias. El cangrejo se nutre de carroña, el pulpo se nutre de cangrejos. El pulpo detiene al pasar a un animal que nada, una nutria, un perro, un hombre si puede, bebe la sangre, y deja en el fondo del agua el cuerpo muerto. Los cangrejos son los escarabajos necróforos del mar. La carne podrida los atrae. Acuden, comen el cadáver, y el pulpo se los come a ellos. Las cosas muertas desaparecen en el cangrejo desaparece en el pulpo. Hemos ya indicado esta ley. Clubin había sido el cebo del pulpo. El pulpo le había sujetado y ahogado. Los cangrejos le habían devorado. Una ola cualquiera le había arrojado dentro de la cueva, hasta el fondo de la fragosidad donde Gilliatt acababa de encontrar su cadáver. Gilliatt se marchó, escarbando en las rocas, buscando erizos y lapas, y no queriendo cangrejos, porque si los hubiese comido, le hubiera parecido que comía carne humana. Por lo demás, él solo pensaba en cenar lo mejor posible antes de partir. Nada en lo sucesivo le detenía. A las grandes tempestades sucede siempre una calma, que dura a veces algunos días. Ningún peligro había respecto del mar. Gilliatt estaba resuelto a partir al día siguiente. Importaba conservar durante la noche, a causa de la marea, el dique colocado entre los dubres. Pero Gilliatt pensaba deshacerlo al rayar el alba, dirigir la panza fuera del escollo, y hacerse a la vela para Saint Sampson. La apacible brisa que soplaba, que era sudeste, era precisamente el viento que más le convenía. Entrabas en el primer cuarto de luna de mayo. Los días eran largos. Cuando Gilliatt, terminada su excursión en las rocas, y casi satisfecho su estómago, volvió al canal de los dubres donde estaba la panza, el sol se había puesto, y el crepúsculo duplicaba su luz con la del medio claro de luna, que se podría llamar claro decreciente. El flujo había alcanzado su plenitud, y empezaba a bajar. La chimenea de la máquina, enhiesta encima de la panza, había sido cubierta por las espumas de la tempestad con una capa de sal que la luna plateaba. Esto recordó a Gilliatt que la tormenta había arrojado dentro de la panza mucha agua de lluvia y de mar, y que, queriendo partir el día siguiente, era menester achicar la barca. Al dejar la panza para ir a caza de cangrejos, había observado que había cerca de 6 pulgadas de agua en la sentina. Su achicador o pala de desagüe bastaba para echar aquella agua fuera. Al volver a la barca, Gilliatt se estremeció con un movimiento de terror. Había dentro de la panza cerca de 2 pies de agua. Incidente terrible. La panza hacía aguas.
En el tiempo que estuvo fuera Hiyat, la barca se había llenado poco a poco. Cargada como estaba, 20 pulgadas de agua eran un exceso peligroso. A poco más, se iba a pique. Si Hiyat hubiera tardado 1 hora más en llegar, no hubiera hallado probablemente fuera del agua más que la chimenea y el mástil. Ni un minuto podía perder deliberando. Era menester buscar la vía de agua, taparla y luego achicar la barca, o por lo menos aligerarla. Las bombas de agua de la Durande se habían perdido en el naufragio. Hiyat estaba reducido al achicador de la panza. Lo primero era buscar la vía de agua. No había nada más apremiante. Hiyat empezó a trabajar inmediatamente, sin darse siquiera tiempo de vestirse, no obstante estar tiritando. Ya no sentía el hambre ni el frío. La panza siguió llenándose. Afortunadamente no hacía viento. El más mínimo balance la hubiera echado a pique. La luna se ocultó. Hiyat, a tientas, encorvado, metido en el agua hasta más de la mitad del cuerpo, buscó mucho tiempo. Descubrió al fin la avería. Durante la tormenta, en el momento crítico en que la panza se había torcido, la robusta barca había tocado el fondo y chocado con bastante violencia contra la roca. Uno de los picos de la Doubre menor había hecho en el casco, a estribor, una fractura. La vía de agua estaba desgraciadamente, y casi podríamos decir pérfidamente, situada junto al punto de encuentro de dos puercas, lo que, unido al sobresalto ocasionado por la tormenta, había impedido a Hiyat, en su examen oscuro y rápido durante lo más fuerte de la borrasca, percibir la avería. La fractura alarmaba porque era ancha, pero si bien estaba sumergida a la sazón por la crecida interior del agua, tranquilizaba la circunstancia de hallarse encima de la línea de flotación. En el instante de hacerse la grieta, el oleaje se hallaba rudamente sacudido en el estrecho, y no había ya nivel de flotación. Las olas habían penetrado por la rotura en la panza, esta bajo este sobrepeso se había hundido algunas pulgadas, y, aun después de apaciguado el mar, el peso del líquido infiltrado, haciendo subir la línea de flotación, había colocado la grieta debajo del agua. De ahí la inminencia del peligro. La crecida había aumentado de 6 pulgadas a 20. Pero consiguiendo tapar la vía de agua, se podría achicar la barca, la cual, una vez vaciada, volvería a su flotación normal, la fractura saldría del agua, y, en este caso, la reparación sería fácil, o por lo menos posible. Hiyat, como hemos dicho, tenía aún en bastante buen estado sus herramientas de carpintería. Pero cuántas incertidumbres antes de llegar a poder servirse de ellas. Cuántos peligros. Cuántas malas contingencias. Hiyat oía cómo el agua brotaba inexorable. Un sacudimiento bastaba para que zozobrase todo. ¡Qué miseria! Tal vez no era ya tiempo. Hiyat se acusó amargamente a sí propio. Debía haber visto inmediatamente la avería. Debían habérsela advertido las 6 pulgadas de agua en la sentina. Había estado estúpido atribuyendo aquellas 6 pulgadas de agua a la lluvia y a la espuma. Se reconvino por haber dormido, por haber comido. Se reconvino por su fatiga, se reconvino hasta por la tempestad y por la noche. Todo era culpa suya. Las imprecaciones que vertía contra sí mismo se mezclaban con la agitación de su trabajo y no le impedían obrar. Había hallado la vía de agua, y este era el primer paso. El segundo era cegarla. En aquel momento no le era dado hacer más. No se ejerce bien el arte de carpintero debajo del agua. Era una circunstancia favorable que la rotura del casco se hubiese verificado en el espacio comprendido entre las dos cadenas que sujetaban a estribor la chimenea de la máquina. Estas cadenas podían contribuir a sujetar el tapón de estopa. El agua sin embargo ganaba terreno. La crecida había subido otros 2 pies. A Hiyat, puesto en pie, el agua le pasaba de las rodillas. 6. De profundidad altur. En la reserva de aparejos de la panza, Hiyat tenía a su disposición un encerado embreado bastante grande provisto en sus 4 esquinas de largas agujetas. Cogió el encerado, amarró 2 de sus ángulos por medio de las agujetas a 2 eslabones de las cadenas de la chimenea por el lado de la vía de agua, y echó por encima de la oda el encerado. Este cayó como una sabana entre la Doubre menor y la barca y se sumergió en el agua. Queriendo entrar el oleaje en la sentina lo aplicó contra el casco al agujero. Cuanto más el agua empujaba, tanto más se adhería el encerado. Estaba este pegado a la fractura por la misma marejada. La herida de la barca tenía ya un apósito.
La tela embreada se interponía entre el interior de la sentina y las olas de afuera. No entraba ya una gota de agua. La vía de agua estaba encubierta, pero no cerrada con estopas. Aquello era un paliativo. Gilliatt cogió la pala de desagüe, y empezó a achicar la panza. Era ya tiempo. El trabajo le hizo entrar un poco en calor, pero su fatiga era extremada. Se veía obligado a confesar que no llegaría al fin y que no lograría secar la sentina. Había apenas comido, y sufría la humillación de sentirse extenuado. Medía los progresos de su trabajo por el descenso del nivel del agua a sus rodillas. Era un descenso lento. Además, la vía de agua no estaba más que interrumpida. El mal estaba paliado, no reparado. El encerado, empujado por el oleaje dentro de la fractura, empezaba a formar tumor en la sentina. Parecía que había un puño debajo de la tela empeñado en romperla. La tela, sólida y embreada, resistía, pero la hinchazón y la tirantez aumentaban, y no había seguridad de que la tela no cediese, pudiendo el tumor abrirse de un momento a otro, en cuyo caso volvería a empezar la irrupción del agua. Llegado este caso, no hay marinero que no sepa que el único remedio es un tapón. Se echa mano de cuantos trapos se encuentran, de cuanto en la lengua especial se llama forro, y se repele como se puede dentro de la grieta el tumor del encerado. Gilliatt carecía de forros. Había consumido en sus faenas cuantos guiñapos y estopas había almacenado, y muchos materiales se llevó también la ráfaga. En rigor, hubiera podido hallar algunos restos registrando entre las rocas. La panza se había aligerado lo suficiente para poder él separarse de ella un cuarto de hora. Pero ¿cómo hacer sin luz un registro semejante? La oscuridad era completa. No había luna. No había más que el sombrío cielo estrellado. Gilliatt no tenía ningún resto de jarcia seca para hacerse una mecha, ningún sebo para improvisar una vela, ningún fuego para encenderla, ningún farol para resguardarla del aire. Todo estaba confuso e indistinto en la barca y en el escollo. Se oía el agua zumbar alrededor del casco herido, y ni siquiera se veía la grieta, de suerte que Gilliatt tuvo que conocer con el tacto la tensión creciente del encerado. Imposible era hacer a oscuras una investigación útil de los harapos de tela y de cordaje diseminados por las rompientes. ¿Cómo, sin ver muy claro, rebuscar arambeles entre las rocas? Gilliatt miraba tristemente la noche. Se veían muchas estrellas, y no se veía ni una vela. Habiendo disminuido dentro de la barca la masa líquida, la presión exterior aumentaba. La hinchazón del encerado tomaba proporciones alarmantes. Crecía incesantemente. Era como un absceso llegado para abrirse al estado de madurez. La situación, momentáneamente mejorada, volvía a ser amenazadora. Un tapón era imperiosamente reclamado por las circunstancias. Gilliatt no tenía más que sus vestidos. Recuérdese que los había puesto a secar en los picos de la Doubre Menor. Fue a recogerlos y los puso en la orla de la panza. Tomó su capote embreado, y de rodillas dentro del agua, lo metió en la grieta, echando hacia fuera el tumor del encerado, y por consiguiente vaciándolo. Después del capote, introdujo la piel de carnero, después de la piel la camisa de lona, después de la camisa el chaquetón. El agujero se lo tragó todo. No tenía encima más que una prenda de ropa, el pantalón, que se lo quitó para afianzar el tapón. No parecía que este fuese insuficiente. El tapón salía fuera de la grieta envuelto en el encerado. El oleaje, queriendo entrar, empujaba el obstáculo, lo ensanchaba útilmente sobre la fractura, y lo consolidaba. Era una especie de compresa exterior. Interiormente, habiendo sido repelido solamente al centro de la hinchazón, quedaba alrededor del agujero y del tapón un rodete circular del encerado, tanto más adherente, cuanto que las desigualdades mismas de la fractura le retenían. La vía de agua estaba cegada. Pero nada podía darse más precario. Las agudas esquirlas de la fractura que fijaban el encerado podrían taladrarlo, y por los agujeros volvería a entrar el agua. Gilliatt, en la oscuridad, ni siquiera se apercibiría de ello. Era poco probable que el tapón resistiese hasta asomar el día. La ansiedad de Gilliatt tomaba otra forma, pero él la sentía crecer al mismo tiempo que sentía abandonarle sus fuerzas. Volvió a su tarea de vaciar la sentina, pero sus brazos, agotadas ya sus fuerzas, podían apenas levantar el achicador lleno de agua. Estaba desnudo, y tiritaba. Gilliatt veía acercarse siniestramente la última extremidad. Cruzó su espíritu la idea de una eventualidad posible. En alta mar podía haber una vela.
podía ayudarle un pescador que por casualidad pasase por las aguas de los Dubres. Había llegado el momento en que tenía absoluta necesidad de un colaborador. Un hombre y una linterna, y todo podía salvarse. Siendo dos, sería fácil vaciar la sentina, y estando restañado el líquido de la barca, libre ésta del sobrepeso que la abrumaba, subiría, recobraría su nivel de flotación, saldría del agua a la grieta, podría ejecutarse la recorrida, y reemplazar inmediatamente el tapón con una pieza de bordaje, y el aparato provisional aplicado a la fractura con un reparo definitivo. De otra suerte, era menester aguardar el día, estar esperando toda la noche. Funesto retraso, que podía ser la perdición. Gilliatt experimentaba la calentura de la urgencia. Si por casualidad había a la vista el farol de un buque, Gilliatt podría, desde lo alto de la Doubre Mayor, hacer señales. El tiempo estaba en calma, no soplaba viento alguno, el mar permanecía tranquilo, y un hombre, agitándose en el estrellado fondo del cielo, podía ser visto. El capitán de un buque, y aunque no sea más que el patrón de una barca, no se halla durante la noche en las aguas de los Dubres sin tomar la precaución de dirigir al escollo un anteojo de larga vista. Gilliatt esperaba ser visto. Escaló el buque náufrago, llevó la mano a la cuerda de nudos, y subió a la Doubre Mayor. Ni una vela en el horizonte. Ni un fanal. El agua cuanto alcanzaba la vista estaba desierta. No había auxilio ni resistencia posibles. Gilliatt se sintió desarmado, lo que no le había sucedido aún hasta entonces. La fatalidad oscura le dominaba. Él, con su barca, con la máquina de la Duranda, con todo su trabajo hecho, con todo el éxito obtenido, con todo su valor, pertenecía al abismo. No había medio de luchar, y estaba condenado a una actitud pasiva. ¿Cómo impedir al flujo aparecer, al agua subir, a la noche continuar? El tapón era su único punto de apoyo. Gilliatt para componerlo y completarlo se había extenuado y quedado desnudo. No podía fortificarlo, ni afirmarlo. El tapón había de quedar tal cual era, y todo esfuerzo había fatalmente concluido. El mar tenía a su discreción aquel aparato improvisado aplicado a la vía de agua. ¿Cómo se comportaría aquel obstáculo inerte? Ahora era él, no era ya Gilliatt quien combatía. Era un guiñapo quien tenía a su cargo la gran misión, no era un ingenio. La hinchazón de una ola bastaba para destapar el agujero. Toda la cuestión se reducía a un poco más o menos de presión. Todo iba a desenlazarse por una lucha maquinal entre dos cantidades mecánicas. Gilliatt no podía en lo sucesivo ayudar a su auxiliar, ni contrarrestar al enemigo. No era más que el espectador de su vida o de su muerte. Aquel Gilliatt, que había sido una providencia, se hallaba en el minuto supremo reemplazado por una resistencia inconsciente. Ninguno de los peligros, ninguno de los horrores que Gilliatt había atravesado, se acercaba a este. Al llegar al escollo Dubres, se había visto cercado y como cogido por la soledad. Esta soledad hacía más que rodearle, le envolvía. Mil amenazas a la vez le habían enseñado los puños. El viento estaba allí, próximo a soplar. El mar estaba allí, próximo a rugir. Era imposible tapar aquella boca, el viento. Era imposible quitar los dientes a aquella mandíbula, el mar. Y sin embargo, Gilliatt había luchado. Hombre, había combatido cuerpo a cuerpo con el océano, se había agarrado por el cuello con la tempestad. Había además hecho frente a otras ansiedades y a otras necesidades. Había tenido que habérselas con todos los apuros. Tuvo necesidad de trabajar sin herramientas, de remover grandes moles sin auxilio, de resolver problemas sin ciencia, de beber y comer sin provisiones, de dormir sin cama y sin techo. En aquel escollo, caballete trágico, había sido sucesivamente torturado por las diversas fatalidades atormentadoras de la naturaleza, madre cuando bien le parece, verdugo cuando así le place. Había vencido al aislamiento, vencido al hambre, vencido a la sed, vencido al frío, vencido a la calentura, vencido al trabajo, vencido al sueño. Había encontrado para cerrarle el paso los obstáculos coaligados. Después de las privaciones, el elemento. Después de la marea, la tormenta. Después de la tempestad, el pulpo. Después del monstruo, el espectro. Lúgubre ironía final. En aquel escollo, del cual había contado Gilliatt salir triunfante, Clubin muerto acababa de mirarle riendo. La risa fisgona del espectro tenía razón. Gilliatt se veía perdido, Gilliatt se veía tan muerto como Clubin. El invierno, el hambre, la fatiga, el buque náufrago que había que destrozar,
la máquina que había que trasbordar, las violencias del equinoccio, el viento, el trueno, el pulpo, todo era nada comparado con la vía de agua. Se podía tener, y Gilliatt había tenido, contra el frío el fuego, contra el hambre los mariscos de las rocas, contra la sed la lluvia, contra las dificultades del salvamento la industria y la energía, contra la marea y la tempestad el quebranta olas, contra el pulpo la navaja. Contra la vía de agua, nada. El huracán le dejaba este adiós siniestro, última hostilidad, estocada traidora, ataque insidioso del vencido al vencedor. La tempestad huyendo arrojaba esta flecha en pos de sí. La derrota volvía la cara y hería. Era la puñalada pérfida del abismo. Se combate la tempestad. Pero, ¿cómo combatir un rezumo, una resudación? Si el tapón cedía, si volvía a abrirse la vía de agua, nada podía evitar que la panza se fuese a pique. Era la ligadura de la arteria, que se deshace. Y una vez sumergida la panza en el fondo del agua, con el sobrepeso de la máquina, no había ningún medio de sacarla a flote. El magnánimo esfuerzo de 2 meses titánicos conducía en definitiva a un anonadamiento. Volver a empezar era imposible. Gilliatt no tenía ya ni fragua, ni materiales. Tal vez, al rayar el alba, iba a presenciar cómo su obra toda entera se hundía lenta e irremediablemente en el abismo. Es cosa horrible sentir debajo de sí la fuerza sombría. El abismo le atraía. Sumergida su barca, no le quedaba más recurso que morir de hambre y de frío, como el otro, como el náufrago del Peñasco Lome. Durante 2 largos meses las conciencias y las providencias que se hallan en lo invisible habían asistido al siguiente espectáculo: a un lado las extensiones, las olas, los vientos, los relámpagos, los rayos, los meteoros; al otro, un hombre; a un lado el infinito, al otro un átomo. Y había habido batalla. Y he aquí que tal vez tan gran prodigio abortaba. Así es como conducía a la impotencia aquel heroísmo inaudito, así es como concluía por la desesperación aquel formidable combate aceptado, aquella lucha de nada contra todo, aquella ilíada de uno solo. Gilliatt como loco miraba el espacio. No tenía siquiera una pieza de ropa. Estaba desnudo delante de la inmensidad. Entonces, en medio de la postración causada por toda aquella enormidad desconocida, no sabiendo ya lo que de él se quería, confrontándose con la sombra, en presencia de aquella oscuridad irreducible, entre el rumor de las aguas, de las corrientes, de las olas, de las espumas, de las ráfagas, debajo de las nubes, debajo de los soplos, debajo de la vasta fuerza dispersa, debajo de aquel misterioso firmamento de las olas, de los astros, y de las tumbas, debajo de la intención posible mezclada con todas estas cosas desmedidas, teniendo en torno suyo y debajo el océano, y encima las constelaciones, bajo lo insondable se anonadó, renunció a toda resistencia, se echó cuán largo era sobre la roca, con el semblante vuelto a las estrellas, vencido, y juntando las manos delante de la profundidad terrible, gritó en lo infinito: «Misericordia». Aterrado por la inmensidad, oró. Allí estaba solo, en aquella noche, encima de aquella roca, en medio de aquel mar, caído de fatiga, como herido por un rayo, desnudo como el gladiador en el circo, solo que en lugar de circo tenía el abismo, en lugar de fieras, las tinieblas, en lugar de los ojos del pueblo, la mirada de lo desconocido, en lugar de vestales, estrellas, en lugar de César, Dios. Les pareció que se sentía disolverse en el frío, en el cansancio, en la impotencia, en la oración, en la sombra, y sus ojos se cerraron. 7. Hay un oído en lo desconocido. Pasaron algunas horas. El sol salió deslumbrador. Su primer rayo alumbró en la meseta de la Doubre Mayor una forma inmóvil. Esta forma era Gilliatt. Seguía echado en la roca. Aquella desnudez helada y aterida no se revelaba con ningún calofrío. Los párpados cerrados estaban descoloridos. Hubiera sido difícil determinar si era o no cadáver. Parecía que el sol le miraba. Si aquel hombre desnudo no estaba muerto, le faltaba tan poco para estarlo, que la menor bocanada de aire frío le hubiera rematado. El viento empezó a exhalar, tibio y vivificador, el aliento primaveral de mayo. El sol sin embargo se iba mostrando en el profundo cielo azul, y su rayo menos horizontal tomó un color de púrpura. Su luz se hizo calor, y envolvió a Gilliatt. Gilliatt no se movía. Respiraba con una de esas respiraciones próximas a extinguirse que con dificultad empañarían un espejo. El sol prosiguió su ascensión,
cayendo sus rayos sobre Gilliatt cada vez menos oblicuos. El viento, que hasta entonces no había sido más que tibio, se hizo caliente. Aquel cuerpo rígido y desnudo seguía sin movimiento, si bien el cutis parecía menos lívido. El sol, aproximándose al cenit, cayó a plomo sobre la meseta de la Doubre. Una prodigalidad de luz cayó desde lo alto del cielo, uniéndose a ella la vasta reverberación del mar sereno. La roca empezó a entibiarse, e hizo entrar en calor al hombre. Un suspiro levantó el pecho de Gilliatt. Gilliatt vivía. Siguió el sol prodigándole sus caricias, casi ardientes. El viento, que era ya viento de mediodía y de verano, se acercó a Gilliatt como una boca, soplando suavemente. Gilliatt se movió. La tranquilidad del mar era inexplicable. Murmuraba con un murmullo de nodriza cerca de su rorro. Parecía que las olas mecían el escollo. Las aves marítimas, que conocían a Gilliatt, se cernían inquietas encima de él. Su inquietud no era ya su inquietud salvaje. Tenía no sé qué de tierno y fraternal. Las pobres aves gritaban débilmente. Parecía que llamaban a Gilliatt. Una paviota, que sin duda le amaba, se permitió la familiaridad de acercársele y hablarle, y como él al parecer no la oía, se puso encima de su hombro y le picó en los labios cariñosamente. Gilliatt abrió los ojos. Las aves, contentas y ariscas, se fueron. Gilliatt se incorporó, se desperezó como un león que acaba de despertarse, corrió al borde de la plataforma y dirigió su primera mirada al estrecho de los Douvres. Allí estaba la panza intacta. El tapón se había mantenido en el agujero. El mar probablemente no la había tratado con mucha aspereza. Todo estaba salvado. Gilliatt no sentía ya cansancio alguno. Sus fuerzas estaban reparadas. Su desvanecimiento había sido un sueño. Achicó la panza, puso en seco la sentina y estando la avería fuera ya de la línea de flotación, se vistió, bebió, comió, estuvo alegre. La vía de agua, examinada de día, requería más trabajo de lo que él había creído. Era una avería bastante grave. No tuvo Gilliatt demasiado con todo el día para repararla. Al día siguiente, después de haber deshecho la barrera y vuelto a abrir la salida del desfiladero, vestido con los harapos que habían triunfado de la vía de agua, llevando encima el cinto de clubin con los 75.000 francos, de pie en la panza reparada al lado de la máquina salvada, con buen viento y con mar admirable, salió Gilliatt del escollo Douvres. Puso la proa hacia Guernesey. En el momento de alejarse del escollo, cualquiera que se hubiese hallado allí le hubiera oído tararear la canción Bonnie Dundee.